Bueno, pues hoy vamos a tener un taller sobre el análisis de los cuestionarios de la encuesta, la codificación de preguntas y recomendaciones sobre la captura de la información que se obtiene en campo. Este taller, pues es un taller que se ha venido desarrollando durante mucho tiempo, muchos años. Es un trabajo conjunto que se ha hecho con el doctor Rafael Reyes Morales. Es un trabajo que, como muchos ya lo saben, ya lo han realizado. Es un trabajo arduo y que pues es mejor trabajar desde el principio bien y no estar regresando y regresando y regresando a los cuestionarios, que aún con todo y el cuidado que se tiene, pues es mucho trabajo. Y en esta ocasión, bueno, pues nos los va a impartir el maestro en ciencias Javier Alejandro Rojas Pérez, quien de alguna manera pues va a iniciar con esta etapa, esta segunda etapa, porque la primera ya fue en la maestría y ahora pues ya va a ser el que toque capacitar a los que siguen, ¿no? A los que vienen. Entonces a mí me da mucho gusto que en este seminario de bienestar y desarrollo regional, pues tratemos de alguna manera de pues hacer énfasis en esta parte importante del cuestionario, una antes de terminar y obtener resultados, procesar resultados, para que determinemos a ver qué es lo que hay, ¿no? En esta ocasión, pues con el compañero Javier Alejandro, ¿verdad? Vamos a ir acompañándonos, le pueden hacer preguntas, preparen sus preguntas, pueden, al final, si gustan, podemos hacer una ronda de preguntas, una ronda de las impresiones que tienen sobre el cuestionario, si está muy grande, pregunten lo que gusten, ahora es el momento. Entonces vamos a comenzar, maestro Javier, le dejamos el micrófono y pues estamos pendientes aquí para alguna duda que tengan los demás compañeritos, ¿verdad? Muchas gracias, bienvenidos y buenas tardes a todos. Sí, doctora, gracias. Pues vamos a continuar con esta segunda sesión que es referente a el procesamiento de datos. Si recuerdan los compañeros y el público en general, la primera sesión se trató de cómo determinar la muestra, cómo encuestar y algunas experiencias en campo. Y hoy, después de ir a campo, que en mi caso se encuestó en Santana del Valle, cerca de Tlacolula, fue una muestra de 35 cuestionarios. Tuvimos los cuestionarios, se aplicaron y ahora es el momento de procesar la información. En ese sentido, pues va en torno a esta charla y voy a compartir la pantalla. Me dicen si se ve, por favor. ¿Sí se logra ver la pantalla? Sí, ya se ve. Ok, bueno, pues lo que les comentaba, pues esta segunda sesión pues va referente a esto. Es acerca del procesamiento de los datos cuantitativos obtenidos a través de este instrumento que ya habíamos platicado en una sesión anterior, que es la encuesta de la matriz de contabilidad social adaptado para las comunidades rurales en el trabajo de campo. Aquí lo que vamos a obtener es la codificación que son de las preguntas abiertas y cerradas, algunas recomendaciones referente a la captura en el programa Excel y cómo hacer esta captura, ¿no? en este formato. Si tienen algunas dudas, igual pueden escribirlas en el chat para que no se vayan perdiendo durante esta sesión y pues le podemos dar respuesta. Como les había comentado, pues es el cuestionario adaptado que aproximadamente tiene 25 hojas y de acuerdo a cada investigación, pues llega a alcanzar hasta 15 secciones, ¿no? Eso va a depender mucho del objetivo de la investigación y lo que se pretenda con esta, ¿no? Entonces, estamos en el entendido que ya se fue a campo, se aplicó y ahora prácticamente tenemos los
resultado, mejor dicho, captamos la información en el cuestionario y ahora es el momento de saber qué hacer con esa información y cómo vamos a tratar estos datos. Entonces, aquí tenemos el índice, como les venía comentando, el levantamiento de la encuesta. Nos vamos a centrar en el procesamiento de la información y vamos a abarcar desde la revisión, la corrección de los cuestionarios, la codificación y el formato el formato de captura en Excel. Vamos a empezar entonces con la revisión y corrección de cuestionarios. Aquí prácticamente, ya que terminamos de encuestar, aproximadamente son 35, 45, 70 cuestionarios que se aplican al jefe del hogar o a la persona que tenga los conocimientos generales del hogar, ¿no? Porque lo que obtenemos son datos relacionados a los integrantes, ingresos, gastos y estas cuestiones. Entonces, ya que tenemos todos los 75, 40, 35, ¿sí se logra ver? Si recuerdan, esta era la primera sección, la carátula del cuestionario, y lo que vamos a ver es que desde el primer momento existen ciertas estrategias que nosotros podemos aplicar para que después sea más fácil procesar la información. Lo que a mí me ha funcionado en campo es que ya tenemos el cuestionario, ya lo checamos, ya lo revisamos, pero por lo que podemos hacer desde antes es ponerle la fecha, ¿no? El día, el mes y el año. Y algo importante es ponerle un folio, es lo que está de este lado. Esto va a depender si ustedes tienen el número de comunidades, el número de colonias, el número de municipios. En mi caso solamente fue Santana del Valle y yo el código que le puse para el folio pues fue SAP, ¿no? Del 1 al 35. Entonces sí es importante ponerle el folio, la fecha de aplicación y también el nombre del encuestador. Si ustedes tienen un equipo pues grande, esto va a ayudar a detectar ciertos detalles que puedan surgir durante la revisión y la codificación. Entonces esto es, pareciera algo muy simple, pero vamos a ver que a la larga nos va a ayudar mucho para poder entender los datos, ¿no? Entonces, ya quedamos claros en estos. Ahora, cuando les comentaba que el cuestionario tiene 15 secciones y el mío tenía 24 hojas, ¿no? Pero no todas las secciones aplican, ¿no? Porque hay hogares que en mi caso tenían agricultura, tenían ganadería, tenían artesanías, pero si era un hogar longevo, pues no habían niños, no habían adolescentes que fueran a la escuela. Entonces, en este caso, hay secciones del cuestionario que no van a tener información. Y esto es importante que se revise porque va a evitar confusiones. ¿Qué se tiene que hacer cuando encontremos una sección que no tiene información? Pues se cancela con una línea diagonal en rojo y vamos a ver qué se hace después, ¿no? Ya entonces cancelamos todas las secciones. Vamos a ir cuestionario por cuestionario para ver este tipo de detalles. Ahora, durante el trabajo de campo, como este cuestionario es bastante extenso porque prácticamente obtenemos información de cada integrante del hogar, también vamos a poder interactuar con la persona que está siendo encuestada y vamos a poder saber algunos detalles de la dinámica del hogar, ¿no? Social, de la localidad. Y muchas veces lo que sucede es que, como pueden ver en la parte de abajo, están todos los códigos de este cuestionario. Sin embargo, durante la aplicación, muchas veces, ya sea por el nerviosismo, porque la persona encuestada, pues muchas veces no tiene mucho tiempo, hay que apresurarnos, ¿no? Y anotar todo lo que se pueda. Vamos, pregunta por pregunta, pero muchas veces no nos da tiempo enfocarnos en los códigos. Y aquí sí lo podemos ver, eh, acá, donde dice número 1, está toda la información, pero escrita, ¿no? No tiene códigos.
Entonces, si fuera el caso, ¿no? Por ejemplo, aquí es Carlos Ceballos Rojas, ¿no? Eh, de edad, pues 35, estado civil soltero, escolaridad primaria y religión católica, y toda esta información de dónde, en dónde vivió, la localidad, el municipio, el estado y el país, y a qué se dedica, durante la encuesta, pues está bien, durante la aplicación está bien. Si obtuvimos los datos así, están bien. Sin embargo, ya cuando hagamos la revisión de estos cuestionarios, es importante poner atención y cambiar toda la información que está escrita de esta forma y cambiarlos por los códigos. Si se dan cuenta, en cada una de las columnas están unos incisos y estos incisos son los códigos, ¿no? Al final nos tiene que quedar como lo que está en el cuadrado, en el rectángulo, perdón, rojo. Y esto nos va a ayudar a tener ya listo el material para la segunda etapa, que sería la captura, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Si detectamos que todos los cuestionarios vienen de esta forma, es importante cambiarlos por códigos. Y algo muy importante es comenzar una lista de códigos, ¿no? Esa lista de códigos se hace en archivo Word y prácticamente lo que se hace o su principal función es agregar estos códigos nuevos, ¿no? Este cuestionario pues ya tiene algunas preguntas, algunos códigos, perdón, con las respuestas. Sin embargo, pues pueden surgir otras, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a revisar todos los cuestionarios, obtener los códigos nuevos que después vamos a tener que agregar, ¿no? Ahora bien, si en estas secciones podemos ver que hay secciones que no tienen información en todos los renglones, pero en una sí, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Para empezar, lo que vamos a ver es que cada cuestionario es diferente, porque obtenemos información del hogar y también de los miembros, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces que puede ser que algunos asistan a la escuela y otros no. Entonces, lo que vamos a hacer es solamente vamos a dejar esta información, si hubiera en el caso de la educación, y si hubiera preguntas en donde no hay información, dependiendo si es un monto, pues se le pone cero, y si es una pregunta categórica abierta o cerrada, se pone 999. Esto significa que no aplica, ¿no? Para esa pregunta no aplica. Y de esta forma nosotros vamos a tener un trabajo más ordenado. Ujú. Entonces, eso es lo que se hace cuando tenemos un cuestionario que tiene información, pero que tiene preguntas vacías. Y también durante la revisión vamos a ver si es verídico o realmente esa pregunta se nos olvidó preguntarla, ¿no? Ahora bien, una vez que nosotros ya hemos terminado toda esta fase de la revisión de los cuestionarios, en la carátula de hay una sección, ¿no? Donde contiene todas las secciones del cuestionario. Esto sí es importante que lo hagamos, ¿no? Con cada uno, porque vamos a marcar qué secciones sí están completas, qué secciones sí tienen información y cuáles no, para tener un trabajo ordenado y saber, ¿no? Saber qué es lo que tiene cada cuestionario nos va a ayudar y nos va a facilitar, ¿no? Buscar algún dato, regresar a los cuestionarios si fuera necesario por la captura. Entonces aquí es donde vamos a marcar si está completo, si no tiene información y todavía lo vamos a verificar si no tuviera con la cancelación de las secciones. No sé si hasta el momento pues hay alguna duda, algún comentario. ¿No, verdad? Bueno, este, mm, las secciones anteriores que vimos, pues hacen referencia a información sociodemográfica del hogar, ¿no? Cuántos miembros, el nombre, el apellido, el sexo, la edad,
a qué se dedica, pero también ese cuestionario tiene información referente a los ingresos y a los gastos. Una sección que siempre es compleja, ¿no? Es la sección de los gastos en alimentos. Nos vamos a enfocar en esta porque nos va a servir de ejemplo para las demás. Por ejemplo, como podemos ver, pues hay una lista de artículos de alimentos y muchos de ellos no van a entrar, ¿no? Solamente algunos son los que vamos a poder obtener cierta información, ¿no? Del consumo, del hábito de la alimentación de la localidad, de la colonia o del municipio, pero muchas veces, a pesar de que nosotros preguntemos cuánto gasta a la semana, a la quincena, también podemos preguntar cada qué tiempo hace su despensa, ¿no? Y vamos a obtener, esto es un acercamiento de cómo a veces obtenemos la información y cómo nosotros, si vamos a campo, la obtenemos, ¿no? Por ejemplo, este que está en un rectángulo azul, pues se refiere a que esta información, estos artículos como la carne de pollo, de res o de cerdo, lo obtienen por mes. En su caso, la unidad de medida es 1 kilogramo para todos estos, pero la cantidad, pues muchas veces la carne de pollo y la de res solamente compran 1 kilo al mes y las demás son 2 kilos, ¿no? Al mes. El precio por unidad, pues es de 90, 80 y 120 y la compran en Santana del Valle. Pero también vamos a encontrar que muchos artículos la compran a la semana, como son frutas y verduras. Igual, la unidad de medida pues es el kilo y sola la cantidad que compran de eso pues es 1, ¿no? Y aquí podemos ver que tiene el precio por unidad y también todo esto lo compran en Tlacolula. Lo que se recomienda es que cuando se obtengan estos datos podemos, ya sea podemos anualizar en el momento, ¿no? En el momento de la revisión, o nos podemos esperar en la captura. Aquí prácticamente si lo anualizamos en el momento en papel, pues todas las cuentas las vamos a tener que hacer a mano o con la ayuda de una calculadora. Pero vamos a ver más adelante que anualizar en el formato Excel con fórmulas, pues nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Y vamos a terminar más rápido. Entonces aquí, pues ya sería cuestión de ver realmente qué nos ayuda a terminar este trabajo, ¿no? De manera más rápida. Entonces, igual esto pasa en el caso de los salarios, en el caso de otros ingresos, en el caso de apoyos de gobierno. Vamos a ver aquí. Como les comentaba que hay datos, puede que existan datos perdidos durante la aplicación de la encuesta, porque muchas veces cuando vamos a encuestar, pues realmente todo lo que se pregunta es del año pasado, ¿no? Entonces, los entrevistados, los encuestados, pues no tienen en mente el dato, ¿no? En el momento. Entonces, vamos a ver qué hacer cuando tengamos datos, ¿no? Porque sí es posible estimarlos, pero sí necesitamos de algunos que nos puedan ayudar para saber cómo estimarlos, ¿no? Entonces, un tip que es bueno y muy importante es que durante la aplicación vamos a encontrar muchas notas abajo de los cuadros del cuestionario o en la parte de atrás de la hoja, ¿no? Y todas estas notas no se borran, ¿no? Porque nos ayudan para comprender por qué no hay datos perdidos, nos ayudan a comprender también cuál es la dinámica, ¿no? De la comunidad o del municipio o de la colonia, y esto nos va a ayudar a la hora de redactar, ¿no? Entonces, vamos a checar que para estimar los datos perdidos, en el caso de los ingresos de apoyo de gobierno, hay algunas preguntas clave que ya teniendo un dato podemos estimar. Por ejemplo, el número de beneficiarios, si fuera el caso de los apoyos de gobierno, el tipo de apoyos de gobierno, que cuando yo fui a encuestar solamente salieron o becas de los jóvenes que están estudiando
o de adultos, ¿no? De adultos mayores. Solamente fueron los únicos apoyos de gobierno que habían. Aquí es importante, con que nos digan un monto del apoyo que reciben, pues ya los estimamos y los expandimos, ¿no? Para obtener realmente cuánto recibe anualmente de este apoyo. Entonces, esta es una forma en la que podemos estimar el dato, ¿no? Igual en el tipo de ingresos de salarios de planta, podemos preguntar, se pregunta, los meses y los días y las semanas en los que trabajan. Normalmente cuando son salarios de planta, pues son los 12 meses, ¿no? Los 5 días. También el ingreso. El ingreso va a depender también del tipo de trabajo que realicen, porque hay salarios de planta y salarios eventuales. Y entonces, preguntando cada qué tiempo le dan este ingreso, si es a la semana, quincenal o mensual, podemos estimarlos, ¿no? Vamos a continuar. Entonces, la primera parte que vimos es acerca de la revisión, ¿no? Todo. Es importante no borrar, mejor dicho, es importante, si vamos a corregir datos que nosotros no entendemos, es importante borrarlos uno por uno, porque si lo borramos todo, a la mera hora ya no sabemos ni qué decía, se nos olvida y todo el trabajo que se hizo en campo pues se perdió, ¿no? Sí es importante estar atentos a lo que estamos haciendo en ese momento para no, no perder más datos, ¿no? Eh, Vamos a pasar a la codificación, pero no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. No, ¿verdad? Ok, bueno, vamos con la codificación. Como lo habíamos comentado anteriormente, la codificación pues prácticamente es volver una respuesta un número, porque al final vamos a trabajar solamente con códigos que son números que ya están en el cuestionario, como en el caso de preguntas dicotómicas que son sí o no. Aquí cada quien, esto es un ejemplo, ¿no? Aquí cada quien pues le puede poner, tal vez podría ser uno no y cero sí, ¿no? También en el caso de hombre y mujer, podría ser hombre cero y mujer uno. Si habla zapoteco, puede ser, aquí dice uno igual y sí, cero es igual a no, pero podría ser al revés. Igual si recibe algún tipo de beca, ¿no? Entonces, aquí lo que nos debe de quedar claro es que las preguntas dicotómicas solamente son dos. O es sí o es no. Y a partir de eso podemos imputar un valor. Ahora también existen las preguntas de tipo abierta y cerrada. Y estas son las que se contestan libremente. En este caso podemos encontrar la escolaridad, que son los años de escolaridad terminados, y también la edad. Dentro del cuestionario vamos a encontrar preguntas que son categóricas, ¿no? Que previamente ya tienen un número, un código, como en el caso de los miembros del hogar, que va desde jefe, que es uno, y termina en abuelo con 9. Eh, Estas son algunos códigos que ya vienen en el cuestionario, pero como les comentaba, ¿no? Sí es importante que nosotros tengamos una lista de códigos en un formato Word, y eso lo vamos a ver aquí más adelante, ¿no? Aquí viene. Se recomienda hacer esta lista porque vamos a empezar a agregar más códigos, ¿no? O sea, los que ya tenemos dentro del cuestionario sí nos van a servir, pero pueden existir más, o durante el trabajo de campo podemos obtener más datos. Entonces no nos cerramos a la idea de que podemos obtener más información todavía. Em, Les voy a enseñar esta lista de códigos que yo hice, ¿no? Si se dan cuenta, todos estos códigos son los que aparecen en el cuestionario, ¿no? Pero existen otros, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, como mi investigación va enfocada a la migración internacional, obtuve los lugares a donde van a trabajar, donde trabajaron, por ejemplo, que fue
Washington, Los Ángeles, San Bernardino, Santa María, Santa Mónica. Todos estos datos no estaban contemplados en el cuestionario, en los códigos que ya están. Entonces lo que yo hice fue revisar todos los cuestionarios, ¿no? Uno por uno, y ver si había un código nuevo, lo agregaba a la lista. Así hasta terminar con los 35, ¿no? En el caso de estos códigos que dicen dónde realizó la actividad, sí es importante que nosotros homogenicemos datos, ¿no? Desde dónde trabajó, por ejemplo, dónde realiza la actividad, desde aquí. Si pudieran ser los mismos códigos, estaría mejor, porque ya toda esta información se va a repetir en las demás secciones y ya no vamos a tener que estar regresando tanto al cuestionario físico para hacer la captura, porque son los mismos códigos, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva podemos unir de la sección 1 hasta la sección 15 con los mismos códigos y nos va a ahorrar mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho trabajo, ¿no? Entonces, aquí vemos esta lista de códigos. Por ejemplo, eso es lo que le decía, ¿no? Donde, por ejemplo, también dónde acudieron para recibir atención y dónde hizo los gastos de la enfermedad. Si se dan cuenta, prácticamente son los mismos. Hay códigos que ya están, que en mi caso pues era la localidad de estudio pues era Santana del Valle, que en estas tres preguntas es lo mismo, ¿no? ¿Dónde se encuentra la escuela? ¿Dónde lo compró? ¿Dónde realizó los gastos? Pues es el mismo en Tlacolula, igual aquí en Oaxaca de Juárez, y lo único que fue cambiando fue los códigos que yo iba agregando, ¿no? Que en este caso era Teotitlán, y aquí no había. Pero igual se puede poner, pero ya el código que aparezca, pues le vamos poniendo 5 o vamos haciendo que toda esta información sea parecida. Esto para evitar confusiones, porque luego entre tantos códigos y tanta información como que ya no sabemos ni qué corresponde a qué sección, ¿no? Entonces lo que se recomienda es hacer la lista de códigos después de la revisión o durante la revisión y hacer esta lista en archivo Word de todos los códigos de todas las secciones para que sea una forma más ágil de manejar la información y no nos confundamos, ¿no? Entonces vamos a regresar. Eso es lo de la lista de códigos. Ahora, los códigos que vimos anteriormente en la revisión que hicimos en papel nos va a ayudar también a la hora de pasar el archivo al Excel, ¿no? Al formato Excel. Porque una característica que tiene este trabajo, pues es algo tan sutil que si no nos damos cuenta, pues nos puede costar muchos días de trabajo, ¿no? Que por ejemplo la información lo vamos a obtener por hogar, que serían los 35 cuestionarios, pero también por el número de miembros de cada hogar, que serían todos los renglones, ¿no? Que están acá. Por ejemplo, si vemos, pues este SAP 05, este es el hogar, ¿no? Pero este hogar se compone de 2 integrantes. Y de todos los 2 integrantes hay información. Uno más grande es el SAP 04 que tiene 5, son 5 integrantes. Y a pesar de que pareciera que en algunas secciones no hay información, todo cuenta, ¿no? Porque todo debe de cuadrar. Al final, en mi caso, salieron 190 miembros de 35 cuestionarios. Y cada uno de ellos, pues, tiene información. Aquí lo que vamos a ver es que antes de pasar a la captura, si hay información que no hemos agregado a nuestra lista de códigos, se puede mantener en la captura, porque esto nos va a ayudar a evitar confusiones, ¿no? Si no lo tenemos
y lo volvemos a revisar, entonces podemos agregar este nuevo código o cambiarlo, ¿no? Por el número que corresponda. Ahora, vamos a pasar al formato de la captura Excel. En este caso, ya que nosotros revisamos, ya que nosotros corregimos, ya que nosotros, si, si fuera el caso, hicimos la corrección anual, ¿no? De todos los ingresos o gastos, o no, aquí vamos a pasar toda la información física, la vamos a pasar al formato electrónico en una captura Excel. Existe ya un formato que hemos venido trabajando desde un tiempo y solamente se van agregando las preguntas, ¿no? Vamos a ver que este cuestionario, para pasar al formato de captura, yo lo que recomiendo es hacerlo con calma, ¿no? Hacer un cuestionario a la vez, ¿no? Pregunta por pregunta de un cuestionario. Porque si empezamos con uno y no lo terminamos y luego avanzamos con otro cuestionario, pues no va a funcionar, porque es un trabajo que tiene que ser muy metódico, ¿no? Es sección por sección y hasta que terminemos, ¿no? Entonces, solamente así podremos tener un trabajo de calidad y un trabajo, pues, terminado. Sí es muy cansado, pero al final los datos que vamos a obtener o todo lo que vayamos a capturar, pues va a ser de mucha calidad y nos va a ayudar principalmente a terminar rápido esta captura, ¿no? Y que al final los análisis que vayamos a hacer, pues sean buenos y no tengan detalles o no tengan que regresar otra vez a los cuestionarios. Se capturan todas las secciones del cuestionario a pesar de que no tengan información. Y lo que les comentaba hace rato, que cada cuestionario debe de tener un folio. Esto lo va a determinar nuevamente la localidad del municipio o la colonia y el número de localidades, de municipios o de colonias que ustedes estén haciendo. En la maestría creo que se hicieron 3 municipios y cada una de ellas pues tenía un código especial, ¿no? Que al final pues se unieron, pero para evitar confusiones sí fue importante no perder en cuenta este folio y al final une a todos los cuestionarios, ¿no? Entonces vamos a ver qué sigue. En el formato de la captura Excel, lo que vemos aquí abajo en colores son todas las secciones del cuestionario. Esto abarca desde las características sociodemográficas, salud, educación, migración, todos los tipos de migración que existen para este trabajo asalariado, otros ingresos, gastos del hogar, gastos en alimentación, actividades económicas, recolección de leña. Estos son algunas de las secciones, porque son más, ¿no? Si podemos ver, todas las columnas son una pregunta del cuestionario y lo vamos a separar con un guión bajo, que el guión bajo lo que significa es el espacio que se deja entre palabra y palabra. Esto se hace principalmente porque después de que se hace la captura en Excel, hay que migrar a un software especializado en estadística, que en este caso es el SPSS, y que este programa sí es un poco especial porque no permite los espacios, ¿no? Los tenemos que marcar con guiones bajos. Entonces, si vemos todas estas columnas son las preguntas. Son estas las que están acá, ¿no? Todo esto lo vamos a pasar. Cada una de estas secciones las vamos a ir agregando al formato Excel. No toda la pregunta a veces cabe en un cuadro de Excel, pero le podemos nosotros escribir algo que sea vinculable con la pregunta, ¿no? Para no tener un cuadro muy grande con la pregunta,
podemos recortar palabras, pero sin perder como la esencia de lo que estamos haciendo. Aquí lo que vamos viendo es que lo que veíamos anteriormente, si no hay información, lo agregamos con un 999, ¿no? Y de esta forma nosotros sabemos que ese dato no aplica para este integrante. Y nuevamente aquí vemos, ¿no?, el número de cuestionario, que todo esto compone un hogar, y vemos el número de miembros, ¿no? ¿Cuántos miembros son de esta familia? Veremos el nombre, el apellido, el sexo, con los códigos que ya habíamos visto antes de estas preguntas que son dicotómicas, ¿no? El sexo y si es miembro o no. Y la relación con el jefe de familia pues ya es categórica. Y entonces nos vamos a guiar por los códigos que ya están en el cuestionario. Si hubiera uno nuevo, pues lo obtenemos ya sea o del cuestionario o de la lista de códigos. Pero para evitar estar regresando a todos los cuestionarios uno por uno, para eso es la función de la lista de códigos, ¿no? Ya no es necesario hojear cada cuestionario, ¿no?, y encontrar la hoja en donde dice, porque aparte pues ya lo borramos, entonces no es más fácil encontrarlo con la lista de códigos. Ahora, entonces quedamos, ¿no?, que son cada pestaña del Excel contiene la información de cada sección del cuestionario. Aquí, por ejemplo, yo le puse colores para diferenciarlo, pero igual, ¿no? Eso ya es a criterio de cada quien. Si lo quieren dejar así como está, pues no hay problema, pero aquí lo que queremos es que sea más práctico, ¿no?, realizar esta captura. Entonces, estos datos del nombre, pues no se vuelven un código. Y de esta parte, pues, vamos a pasar a lo que les mencionaba, ¿no? Toda la información se agrupa por hogares, por miembros, por el número de miembros, y toda la información se va agregando de esta forma. Si recuerdan, en un inicio les comenté que se captura cuestionario por cuestionario para que toda la información que tengamos sea de manera ordenada, porque si empezamos con el cuestionario, por ejemplo, que aquí dice SAP 25, ¿no? Y después le seguimos con el 03 y luego en el 04 y en otra sección ya viene otra vez SAP 25, 2 y 1. Si hubiera algún detalle va a ser muy complejo estar moviendo todas las celdas, ¿no?, de todos los miembros del hogar. Entonces, desde un inicio tenemos el folio, ¿no? Esos son los folios que indican el hogar y los miembros del hogar. De esta manera ordenada, pues vamos a tener pues mayor éxito en nuestra captura. Ahora bien, ¿qué se hace con estas secciones que no tienen información, ¿no? Como les comentaba, no toda la sección no todas las secciones de este cuestionario van a tener datos, porque no todos los hogares son iguales, ¿no? Lo que se va a hacer es que vamos a respetar el número de hogar y el número de integrantes del hogar. Y de esta forma vamos a ir rellenando con ceros y con 999. Si recordamos, pues el cero son para cantidades. También el cero es para preguntas o respuestas dicotómicas. Y los 99 es para categóricas y abiertas. Sí es importante que pongamos atención en ese tipo de captura, porque si nosotros ponemos un 999 donde indica un ingreso o un gasto, eso ya sería otro detalle, ¿no? Porque nos va a atrasar más y hay que volver a regresar a los cuestionarios para ver ahí qué está mal, ¿no? Si o fue el código o está bien, ¿no? Entonces, de esta forma vamos a hacer toda la codificación, toda la captura en Excel de todos los cuestionarios. Al final, una anécdota que nos pasó a unos compañeros es que la primera vez que nosotros capturamos, lo hicimos muy rápido, ¿no? Y entregamos la base de datos, pues supuestamente bien, pero a la hora de revisarla en estas secciones que no tienen información, pues nosotros no le pusimos nada, ¿no?
pero al final la base de datos estaba incompleta, porque estos datos de ceros y 99 también cuentan. En esta cuestión estadística, un cero también tiene mucho que decir, y si no lo ponemos, pues ya es un dato perdido, y luego hay que regresar otra vez a los cuestionarios. Entonces, si el cuestionario tiene o no tiene información, todo eso va a la captura, ¿no? Vamos a continuar. Aquí, lo que les mencionaba anteriormente, que es acerca de la anualización de la información, es que en el caso de alimentos que está aquí, ¿no? Por ejemplo, igual como podemos ver, está todas las preguntas aquí, ¿no? En este renglón están todas las preguntas, y aquí tiene una peculiaridad, ¿no? Si se acuerdan, todas las secciones se capturan por hogar y por miembros del hogar, pero en este caso de los alimentos, la ganadería y la agricultura, se captura, pero por artículo. En el caso de alimentos, por artículo. En el caso de alimentos, en el caso de la agricultura, se captura por cultivo. Es decir, si en el caso de un hogar que solamente tiene 5 integrantes, cuando vayamos a la captura de los alimentos, vamos a ver que esa captura tiene hasta 20, ¿no? O tiene mucho 30 renglones, pero porque hace referencia al artículo y no a los miembros del hogar. A ver, por aquí tengo uno, aquí, ¿no? Y como podemos ver aquí en la codificación, también es importante mencionarles que en el artículo, como en la unidad de medida, todo eso también se codifica. No vamos a poner 1 kilo con kg, ¿no? Eso sería, en mi caso, sería 1, ¿no? Pero también vamos a ver que todas las unidades se van a codificar, y aquí va a ser cómo vamos a darle un valor a cada artículo. Por ejemplo, en mi caso había sobres de café, bolsas de pan, ¿no? Bolsas de sopa, el pan, que puede ser a veces es la pieza o la bolsa de pan, la lata, el frasco y el cono. Todo eso se debe de codificar. Y todo en todos los cuestionarios pues es lo mismo, ¿no? Pero sí es importante que se considere todo esto. Eso va a depender de ustedes, ¿no? Del usuario. Si quieren mantener esta lista de códigos, pues está bien, pero cada quien le puede poner el código que guste, ¿no? Aquí lo más importante es que podemos anualizar desde el cuestionario en físico, pero como les comentaba, ¿no? Pues eso nos va a llevar un poco más de tiempo, porque hay que hacer las cuentas pues prácticamente a mano. Pero si nosotros utilizamos el Excel y le sacamos todo el provecho posible, pues podemos utilizar las fórmulas del Excel, ¿no? Por ejemplo, si recuerdan también, hay artículos que los compran a la semana, al mes, ¿no? Teniendo esta información, lo que nosotros podemos hacer es ocupar la fórmula de multiplicar. Podemos multiplicar la cantidad, el precio del artículo, le agregamos las 4 semanas del mes y los 12 meses del año, y nosotros ya lo podemos anualizar, ¿no? En mi caso, lo que yo hice fue hacer la base de alimentos en una columna hacia la izquierda, eran semanales, y de cargada a la derecha, pues eran mensuales. Y con esa diferencia, pues nosotros podemos avanzar más rápido. Esta es la fórmula del Excel para la suma, ¿no? También aquí es necesario conocer el funcionamiento del Excel y las fórmulas. Entonces, si le quieren tomar captura, también aquí, por ejemplo, para multiplicar por semana, ¿no? Y para multiplicar por año. Entonces, esto nos va a ayudar a hacer más fácil el trabajo, ¿no? Porque si de por sí capturar es pesado, ¿no?
porque hay que tener cuidado de no equivocarse, hay que evitar los errores de dedo y todavía hacer, ¿no?, la conversión o imputar valores, pues esto nos va a facilitar mucho, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que para alimentos y salarios, esta es la misma fórmula, ¿no? Bueno, va a depender de la información que nos dé la persona que fuimos a encuestar y a partir de eso nosotros podemos recuperar un valor, imputar un valor, corregirlo y anualizarlo. Algo que es importante es evitar duplicar la información, porque hay secciones de este cuestionario que podemos obtenerla desde el principio antes de llegar a la sección que le corresponde. Esto sucede, por ejemplo, en el caso de la educación. Aquí, por ejemplo, aquí menciona si los ciudadanos, que en el caso de Santana recibían beca, aquí ya sabemos qué miembro recibe la beca, de qué tipo de beca es y cuánto le dan de beca, ¿no? Pero esta misma información nosotros la podemos captar aquí, en los apoyos de gobierno. Entonces, si nosotros lo captamos desde la sección de educación, ya no la vamos a volver a captar aquí, ¿no? Porque entonces estamos duplicando la información y eso a la larga, ya cuando estemos analizando la información en el SPSS, pues nos va a generar más confusión, ¿no? Igual en gastos, si vemos, también viene una pregunta que hace referencia a los gastos en educación. Por ejemplo, si tiene, cuánto gasta en internet, cuánto gasta, si tiene algún plan, ¿no?, mensual. Y si nos dan esta información aquí, acá, nosotros ya no la vamos a agregar a otros gastos, donde viene precisamente el gasto del teléfono, el gasto del internet, ¿no? Porque de igual forma vamos a estar duplicando información. Entonces sí es importante comprender lo que estamos haciendo, ¿no?, y ver de qué manera vamos a manejar la información. Lo podemos dejar en otros ingresos o en otros gastos o directamente en la sección de educación. Eso ya es, pues ya sería a como ustedes lo consideren, ¿no? Pero sí es importante que dar estos tips para evitar duplicar información. Y pues prácticamente sería de manera general, ¿no? Si hubiera algún detalle o alguna duda de manera más específica, pues estos son mis datos, que es mi correo y mi número. Creo que por aquí, si alguien gusta, puedo compartirles el cuestionario en PDF, por si les sirve y lo ocupan, pues me dicen. Y pues ahora sí que quedo a ustedes si hay alguna duda, algún comentario. Ok. Muchas gracias, Javier. Creo que la información fue bastante certera. Y bueno, la idea principal es de que todos y cada uno de los chicos que pertenecen al grupo de investigación de desarrollo regional y bienestar, pues tengan como una noción de lo que se hace, que ya están en la recta final. Es un proceso largo, es un proceso pesado, pero es un proceso que vale la pena porque no cualquiera hace investigación con información primaria, ¿no? Lo hable de estos trabajos que ustedes están desarrollando, pues es precisamente eso, que recolectan información, recogen información con enfoques cuantitativos, con la encuesta, pero también con enfoques cualitativos, porque muchas veces cuando estamos encuestando, pues las señoras dan más información de la que estamos preguntando, ¿no?
Y entonces hay que estar listos o para grabar o hay que estar listos como para escribir, ¿no? Realmente la riqueza del trabajo de campo no se compara con hacer trabajo de investigación en bases de datos. Es buena, pero es más rica esta de primera mano, ¿no? Con información primaria. Y sobre todo utilizando los enfoques cuantitativo-cualitativo para hacer investigaciones mixtas. Entonces, dentro del equipo de investigación que estamos aquí presentes, alguien que tiene alguna duda, alguien quiere preguntar algo sobre su trabajo, alguien necesita apoyo de algo, ahorita es el tiempo para hacerle preguntas al ponente Javier para que nos pueda ilustrar un poquito más sobre sus ideas, sobre sus experiencias. ¿Nadie? Yo. Buenas tardes. Buenas tardes, Giselia. Dígame, por favor. Por ejemplo, ¿qué tanto influye tener varios códigos con lo que comentabas del código 999? ¿Qué tanto influye en el análisis? El 999 lo que implica es que no aplica, o sea, no hay información, el encuestado no dio información y esto lo que nos ayuda es a conocer, ¿no? Qué pregunta debemos agregar, que al final se vuelven variables, ¿no? ¿Qué pregunta tiene más peso en nuestra investigación? Y también, pues, prácticamente lo que nos ayuda es a no confundirnos, ¿no? Porque no es lo mismo que nos digan que tiene 0 en ingresos a que no hay información en esa pregunta, en esa respuesta. Uh-huh. Ok, gracias. Pero sí influye bastante porque son datos perdidos. Cuando usted hace investigación de recolección de información primaria, usted debe buscar la forma de cómo recolectar la información. Y muchas veces cuando estamos haciendo la encuesta, tenemos que modificar la forma de cómo se tiene que preguntar. Por ejemplo, si usted le dice a la persona entrevistada, ¿cuánto gana usted? Pues nunca le va a decir cuánto gana, ¿verdad? Porque son datos un poquito más que requieren resguardo personal de los entrevistados, ¿no? Pero si usted le dice, oiga, y más o menos como, ¿cuánto gana usted? Porque pues tiene usted muchos gastos, ¿no? Tiene usted que pagar la luz, el agua, ¿no? Tiene usted que pagar la escuela, la comida. Y entonces empiezas a aplicar una serie de comentarios que dice, empieza ella, no, pues imagínese, de luz gasto tanto, y ya vas apuntando, y del agua gasto tanto, y de la comida gasto tanto, y del gas gasto tanto, la escuela de los niños tanto, no, es un dineral. Y los 1,000 pesos que gano, pues ni me alcanza. ¿Ves? Ya te dijo que gana 1,000 pesos. ¿Sí? Entonces muchas veces tienes que cambiar la pregunta, sobre todo cuando son datos muy importantes, como son pues, los ingresos, las enfermedades, cuánto gastan en los médicos, ¿no? Si tienen algún programa de gobierno, si les ayuda, si lo que les ayudan les alcanza o no. ¿Ves? Entonces hay mucha información que ellos te pueden proporcionar sin necesidad estés como muy ordenadamente preguntando cuando estés haciendo el cuestionario, ¿vale? Pero sí influye mucho porque como esto se expande a la comunidad, o sea, tú nada más levantas cuestionarios y dices, bueno, el ingreso promedio de la comunidad, pues son 5,000 pesos, ¿sí? Pero si de esos 5,000 pesos, pues pierdes muchísimos datos y te va a dar 1,000 pesos y eso no es cercano a la realidad, pues por eso es muy importante que todos los datos se recolecten. De hecho, al final de que se levantan las encuestas, al final, siempre se tiene que hacer una revisión minuciosa en cada una de los apartados del cuestionario para ver qué dato te faltó. Y si puedes regresar mañana o en ese momento, pues regresas.
¿sí? Porque es un dato importante que te va a hacer falta a la hora de estar codificando o a la hora de estar, digamos, pasando los datos a la base de datos, ¿sale? Pero sí influye, Vicelia. Sí, Gracias. también influyen las secciones que aplican, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay un hogar en donde hay agricultura, hay ganadería, hay artesanías, hay ingresos, ¿no? Porque hay una serie de ingresos que tienen el hogar, pero hay otros hogares que no van a tener lo mismo, ¿no? Por ejemplo, hay hogares que no van a tener agricultura, o hay hogares que yo no encontré que tenían ganadería, pero sí tenían artesanías. Entonces, ahí lo que va a marcar mucho el uso del 999 que no aplica, pues se debe a eso, porque hay una diferencia, ¿no? Entre características del hogares y una serie de ingresos que unos van a tener y otros no. Y como dice la doctora, ¿no? Al final, todos estos datos perdidos, pues se van a reflejar en qué pesa más, ¿no? En qué actividad económica pesa, en qué ingresos pesan más y en qué gastos también. Ok, gracias, Javier. Emanuel, por favor, Emanuel Pablo Olmedo, adelante, lo escuchamos. Sí, buenas tardes. Una preguntota ahí nada más. En el cuadro del vaciado, donde, por ejemplo, en este caso de los insumos, digamos, de los productos que compran de la canasta básica, ahí yo veo que estás haciendo las fórmulas para hacer el gasto anual. ¿Es necesario que en el Excel se haga el cálculo con fórmulas o ya se puede ir poniendo en la columna si uno ya lo calculó por aparte? Este, pues se pueden hacer de las dos formas, pero en la experiencia, muchas veces cuando estamos verificando los datos, es importante no borrarlos por completo, ¿no? O componerlos, porque hay veces que de la prisa los anotas muy rápido y a la hora de componerlos, pues ya, ya no se entienden. Es posible hacerlos en el cuestionario ahí mismo, eh, y sacarlos, anualizarlos, ¿no? Pero a la hora de capturar, pues vas a capturar prácticamente todo, ¿no? O sea, el número de artículos ya con código, la unidad de medida ya con código, dónde los compraron con un código, y todavía vas a agregarle, ¿no? Cuánto se gastó anualmente en un artículo. Esta fórmula, lo que se busca con poner fórmulas y analizarlos es que tú seleccionas una celda que sería un artículo y bajas todo el mouse, toda la flechita y ya la anualizas solo, ¿no? Entonces, pues sería un poco más práctico anualizarlo desde la captura en Excel que estar número por número, porque pues sí es bastante cansado. O sea, hay cuestionarios o hay secciones de alimentos que llegan a tener más de 20, ¿no? Y entonces estar ahí uno por uno, pues sí es un poco cansado. Muchas gracias. Y además también cuando tenemos bases de datos en Excel o en SPSS, generalmente se construyen las fórmulas en estos programas. Entonces, a la hora de correr las fórmulas, ¿no? Automáticamente el programa pone el resultado y este mismo resultado lo puedes extender hacia la columna y no pierdes en sí la fórmula, ¿no? El dato que tú tienes, ese es el que tú pusiste en la fórmula y ese es el que no se pierde. En caso de que lo quieras cambiar, la fórmula no cambia, lo único que va a cambiar es el dato. Y esa es una ventaja y es una versatilidad en la información cuando se hacen bases de datos, ¿no? Porque es más fácil que corras o que arrastres el ratón en la columna hacia abajo a que estés poniendo dato por dato. ¿Me explico? Entonces, quizás se puede utilizar solamente como control, ¿no? Y ya si no sale, pues hay que ver que la fórmula está mal o tiene algún error, ¿no? Pero es mucho más fácil que tengas todo en la base de datos, ¿no? En los cálculos de la base de datos. Sí, Bueno, y algo que también te va a beneficiar mucho es que al final tienes de un solo hogar todo anualizado, pero tú puedes generar otra columna donde sumes todos los gastos de ese hogar
y al final sumas todos los gastos por hogar y ya tienes la variable del gasto en alimentos, ¿no? Que al final todo lo tienes que juntar en un gasto y ya lo tienes. Entonces, si también la pregunta iba en sentido de que se tiene la fórmula y cuando lo pasas a SPSS se modifica, ya no se modifica, nada más lo jala directo. Entonces ya no es necesario copiar la celda para que no se mueva la fórmula, sino se pasa directo. Uh-huh. Esa era mi duda, porque si jalo a SPS, que alterara por la fórmula que viene ahí. No se altera. No se altera. Entonces, pues sí es más versátil, como dice la doctora, ¿no? O sea, manejar bases de datos, porque aparte, pues iban a salir mucha información y qué mejor que hacer el trabajo de manera más eficiente y eficaz, ¿no? O sea, no tardarnos tanto porque sí la captura lleva varios días. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguna persona que esté en la sesión que quiera preguntar, hacer alguna pregunta, hacer alguna acotación? A mí me gustaría que nos diera su opinión el doctor Andrés Cuauhtémoc, que es el que hace bases de datos más grandes. Doctor Andrés, no sé si gusta tomar la palabra. Buenas noches. Buenas noches. A todos. Estaba oyendo y siguiendo un poco la secuencia de la captura de la información con los entrevistados, ¿sí? Bueno, lo que tiene este cuestionario, pues sí tiene bastante para la captura de datos, lo más reales posibles, así como lo estaba comentando la doctora, Javier también, ¿sí? Lo más aproximado a una realidad que nos va a reflejar lo que queremos en la investigación. Y el cuestionario, pues sí tiene buena parte. Yo en la parte que me he metido más en recabación de información es en la parte para la matriz de contabilidad social, que es un instrumento económico, es un instrumento matemático, dijéramos la economía matematizada en la matriz de contabilidad social. Y de ahí se sacan bastantes resultados. Esa es la finalidad, lo está haciendo Javier, lo está haciendo Iván, ya lo hizo, ahora está en otra parte, con esos mismos datos, con esa misma matriz, ¿sí? Y entonces el cuestionario sí, cuando yo hice la mía, dijéramos, era de una forma más centrada al instrumental económico. Hoy está más completa, por eso los datos deben de ser, son más extensos y abarcan la matriz y otras cuestiones que he estado notando que es la modificación a las cuales ya se le ha ampliado al cuestionario, que nos permite llevar más información, para más análisis, tener una fotografía o una realidad en esos instrumentos, ¿sí? Y lo que estaba oyendo del cuestionario, es esa amplitud que tiene. Y esta parte es a la que a mí me corresponde darle más, ya lo estoy notando, y que es más completa. Pero bueno, eso de completa tiene que ver con la información, cómo se saque, ¿no? Sí, en la parte del cuestionario. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a eso y de lo que yo estoy, dijéramos, comentando, ¿sí? Ya no, tiene bastante tiempo que no esté practicado el cuestionario para ir a preguntarle a los entrevistados, ¿sí? Me he centrado más en la cuestión de que la información se concentre y ver qué resultados se obtienen de ello, ¿no? Pero en el sentido, en mi caso, de la matriz de contabilidad social. ¿Por ahí alguna pregunta? ¿Amplía un poco más su panorama o le di más confirmación al trabajo que se está haciendo aquí en la reunión? No oigo. Doctor Andrés, queríamos que nos diera su opinión sobre, pues, el uso de las bases de datos y la versatilidad que tiene meter fórmulas
en cada una de las columnas y de las filas de cuando se tiene toda la base de datos. De acuerdo a su experiencia, ¿nos puede comentar algo? Ajá, de lo que se va a obtener ahí cargado hacia ahora sí al instrumental económico, estoy entendiendo. Sí, exacto. Ajá, bueno, el cuestionario está organizado para obtener datos, pero ahora, ¿qué tienen estos datos en sí? Yo en la experiencia que tengo es que cada dato que se obtenga tiene nombre y tiene apellido, ¿sí? Por ahí comentaron cómo es este nombre y este apellido. Por ejemplo, un ejemplo de los que más contundentes y que es muy detallado y que a veces es difícil obtenerlo, son cuánto de ingreso tiene una familia o un miembro de una familia. Como le decía la doctora ahí, cómo estaba la habilidad. La otra es que esa parte, dijéramos, si no nos dice totalmente todo, el nombre de ese dato es ingreso, ¿no? Y de qué miembro es y de qué hogar es, serían los apellidos. Y dijéramos el clasificado del dato. Sería ingreso. Pero como no lo obtenemos, está la contraparte, que sería ahora sí nos va a decir cuánto gastó, que ese sería un dato más aproximado y más real de lo que está gastando. En el caso del instrumental económico, como no hay un equilibrio entre ingresos y gastos, pues hay que suponer que del gasto, si gastó más, pues le ingresó más, ¿sí? Y ese sería la forma en que tiene nombre y apellido este dato. Entonces, en base ya a la base de datos, ahora imagínense todo el daterío que está ahí, ¿no? No solo es de ingresos, ¿no? En el caso de la matriz están los factores, cuánto cuestan, cuánto se gasta en ellos, ¿sí? Pero también está la contraparte, cuánto ingreso, por eso tenemos al transformar los factores. Vamos a poner ejemplo en el caso de la matriz. Hay un factor que cuesta tanto. Yo soy agrónomo y me enfocaría a, bueno, cuánto le meto a la tierra, al cultivo, ¿sí? O a los animales, ¿sí? O alguna actividad productiva agropecuaria. Estoy gastando en factores. Pero esos factores, al transformarlos en esa actividad productiva, me dan un ingreso, ¿sí? Ahora, ese ingreso, ¿cómo se llama ahí en esa actividad? Por un lado, se llama vender y comprar. En la matriz se refleja, por un lado, ¿cuál es el ingreso? El ingreso por el lado de la matriz son las filas, o sea, las filas serían el ingreso. ¿Por qué ingreso? Porque la actividad está vendiendo. Dijéramos la agricultura, la ganadería, ¿sí? O en algunos casos tiendas de venta de agroquímicos, o ahora que hay ya no agroquímicos, sino ahora son bioles que se está manejando como agricultura orgánica o producción orgánica. Pero también puede ser alguna actividad comercial, de servicios, sí, pero del lado de las filas, la actividad está vendiendo. Y por el lado de la columna está comprando factores, ¿sí? La misma agricultura se puede autovender, dijéramos, la semilla. Lo clásico sería el maíz, como sistema milpa es el maíz, la calabaza, el frijol, y a veces le agregan otro ejemplo que por eso se llama sistema milpa. Y entonces en esta base de datos, para eso nos sirve, para que nos va a reflejar, por un lado, los ingresos, que serían las ventas en las actividades, y por el otro lado, la compra, ¿sí? De los factores que le está metiendo. Eso serían cuestiones de actividades. Ahora, veámoslo, que ahí es el otro brinco de esta información de la base de datos, es los hogares. Porque todos esos que se vende y que se compra en la parte de las actividades, lo hacen los hogares y lo hacen los miembros de los hogares, ¿sí? Entonces, lo que corresponde en esos hogares a los que se dedican a la actividad
de la agricultura, la ganadería, ¿sí? O siembra de otro cultivo, la producción que tiene que ver con cuestiones agropecuarias, ¿sí? Lo hacen los hogares y por tanto tienen que percibir ingresos de esa actividad y esos ingresos de esa actividad se distribuyen a esos hogares. ¿Qué miembro lo hace? El cuestionario es la ventaja que ahora tiene. Se sabe quién percibe ese ingreso, quién lo también está gastando en los factores, o ese ingreso lo está gastando para sus factores, y eso ya amplía más esta base de datos, que por eso lo que les estoy planteando ahorita en lo de la matriz, ¿sí? Simplemente quién compra y quién vende, o a quién le ingresa y quién se lo paga. Por el lado de las filas sería los ingresos o las ventas y por el lado de la columna serían lo que se paga, ¿sí? O lo que se compra, ¿sí? Pero cada renglón tiene sus ingresos. Cada columna tiene sus gastos, ¿sí? Y llámese agricultura, llámese ganadería, por un lado es ingreso y por el lado de las columnas es que tiene que pagar o tiene que hacer gastos. Esto es, dijéramos, el manejo de esa base de datos que, o sea, en la experiencia real de sacar la información, dijéramos, es el trabajo que hay de trabajo en el sol, estar las horas ahí con los entrevistados o hacer estas entrevistas. Pero esa es una parte y la otra sí, la utilizamos en el caso de la matriz de contabilidad social en estos rasgos que les estoy planteando, que sería lo más, dijéramos, en lo de la matriz sería lo más que se utiliza esta información, plasmarla en ese modelo. Ahora, las ecuaciones que tiene eso son ecuaciones de ingresos y de gastos, ¿sí? Y más o menos son por hasta donde me he metido un poco y hasta donde lo básico de la matriz de contabilidad, o sea, son ecuaciones de ingresos y gastos, llámese por un lado ecuación de demanda, por el otro lado ecuación de oferta, ¿sí? Ahora, ¿cómo se ven estas? Esa sería la parte sencillita, pero ya se le está elevando al manejo de la información, se le está ahora sí poniendo el modelo matemático, ahora sí, la realidad económica matematizada en estos modelos ecuacionales. Y es la parte que estaría estructurando la matriz, pero ahí no llega todo. Después de eso, ahora sí viene un análisis, ¿sí? En el cual nos refleja, ¿sí? Lo que es la economía de la comunidad, ¿sí? A qué actividades se dedica, cómo se distribuyen los ingresos de esta actividad hacia los hogares, ¿sí? Y así como hay esta cuestión que he estado hablando de actividades, ingresos y gastos y luego los hogares que lo obtienen, ahora, también la conexión que tiene con el exterior. Y aquí es donde nos hemos centrado en la investigación sobre las remesas, ¿sí? Y que ahora están saliendo otras cuestiones de estos ingresos que vienen de fuera hacia la comunidad. Pero también la comunidad tiene relación con el exterior y también en esta matriz se ve como estas relaciones hacia el exterior hay salidas, así como hay entradas, ¿sí? Que serían las variables que inyectan a la comunidad, así también hay variables que salen de la comunidad. ¿Por qué? Porque pues las familias gastan en el exterior, pero también del exterior les llega, o sea, no es una economía cerrada, pues, ¿no? Y ese es el análisis, pero bueno, ese es el otro nivel ya después de la base de datos. Ahora sí, ¿qué es el resultado que estamos buscando cuando hacemos esta fotografía en la matriz de alguna comunidad? Todas esas relaciones económicas que tiene una comunidad. Estamos viendo que si nos metemos con ciertas comunidades, cada vez las comunidades tienen más relaciones. Y tener relaciones con el exterior implica una cuestión que sería de desarrollo económico de estas economías que tienen.
No es lo mismo, vamos a decir, las comunidades de los valles, Tlacolula, Teotitlán, que se está analizando ahorita, Cimatlán, ¿sí? Que son comunidades que tienen más relaciones. En relación, no sé si han oído, se me ocurre, por ejemplo, algún pueblito de la sierra, no sé, El Punto, que es más conocido, o el estudiante, sí, que aún tienen relaciones porque venden, tienen restaurantes y todo eso, el ecoturismo está avanzando, pero la matriz reflejaría su relación hacia el exterior e internamente cómo están funcionando, pero bueno, parece ser el cuestionario y esa base de datos nos estaría sirviendo en ese sentido. Sí, ese sería un planteamiento general. Ahora, en lo específico, ya es cuando esa información del cuestionario se maneja en el vaciado ya de la matriz. Me estoy refiriendo bastante a la matriz porque pues es la parte que me corresponde en el grupo estar haciendo. Pero están los otros modelos, ¿no? Los otros modelos de economía familiar, que también ciertas variables de los datos que se sacan de este cuestionario se están tomando. Pero ahí estaría más experto el doctor Rafa Rey, que es el que maneja más estos modelos de economía familiar y otros modelos que tratamos también de manejar y que hacen que nos expliquen mejor el fenómeno económico de cada grupo social reflejado en una comunidad, ¿sí? Y tratar de ver, investigar toda esta cuestión del desarrollo de las comunidades, ¿sí? Sería el planteamiento que hago de manera general. Ya específico ya estaría ahí, pero partimos de que el cuestionario nos permite la información, después la capturamos, la vaciamos parece que se está haciendo, o más bien se está haciendo una base de datos para capturarla más fácil, y después de eso ya la metemos para sacarla a los modelos que queremos, en este caso el de la matriz de contabilidad social o los modelos de economía familiar, ¿sí? Si hay alguna cuestión por ahí, aclaré bastante o... Sí, sí, claro, pues hay más trabajo que hacer, ¿no? Y depende de Sí, los sí. temas de los chicos. Bueno, pues yo quiero dejarles la culminación del cuestionario con el doctor Rafael Reyes y pues yo me despido aquí. Le agradezco a todos. No me voy a salir, estoy acá, pero quiero que el doctor pues finalice el seminario, el taller. Y bueno, pues cualquier otra cosa, pues estamos a sus órdenes. Gracias a todos, buenas noches a todos y aquí seguimos. Doctor Rafael. Sí, gracias, doctora Silvia. Miren, jóvenes, me da mucho gusto que estén con nosotros. Por ejemplo, veo aquí a Bulmaro, a Perla Cristina, Vanessa, Vicelia. Miren, yo les propondría lo siguiente, en el siguiente taller que vamos a impartir, yo le pediría al maestro Javier que él nos explicara el formato de captura que él adaptó y como dice, pues es un producto de formatos anteriores, pero esta vez se perfeccionó para que la base de datos para matriz de contabilidad social o para el modelo de economías familiares o para un análisis general de la encuesta se pueda realizar en dos sentidos. Es más, él, digamos, tiene dos formatos, uno para, pues, crear una base de datos para matrices de contabilidad social, que son modelos de equilibrio general y que, pues, también trabajamos nosotros, pero también el modelo de economías familiares, que está más cerca de muchos de ustedes y que pues nos permiten estos formatos pues ya aterrizar en bases de datos para pues hacer un análisis de una forma más directa.
y también pues que de paso pues nos explique, por lo menos nos dé una probadita de cómo se hace un análisis, digamos, estadístico descriptivo, pero que da mucha información, como usando simplemente medias, desviaciones estándares, porcentajes, frecuencias y tablas de contingencia, podemos hacer hablar los datos que nos den respuestas, las respuestas que queremos de los datos que obtuvimos a través de la encuesta, ¿sí? Y, y también, pues, se puede, digamos, si se hace de manera presencial, pues ustedes pueden interactuar directamente, en este caso con el maestro Javier, pero también le podremos pedir a otros compañeros, como sería el maestro Iván, que nos muestre cómo pues hizo un análisis rápido, digamos, de su encuesta de San Martín Mexicapan, que en este caso, pues San Martín Mexicapan es una ciudad dentro de la ciudad de Oaxaca, de alrededor de 70,000 habitantes, y que pues en donde ha desaparecido totalmente el sector primario. Ya no hay sector primario, solamente hay sector secundario y terciario, pero pues muestra matices muy interesantes de las comunidades urbanas desde dentro, y digamos con matices en varios ámbitos, ¿verdad? Y le podríamos pedir también a alguien más para que, digamos, además de la experiencia y, digamos, el aporte que nos pueda hacer el maestro Javier Rojas, digamos, ustedes pudieran tener también pues una idea de uno o dos colegas más con una presentación rápida sobre el análisis descriptivo, estadísticamente, digamos, estadístico descriptivo, cómo se hace y qué adaptaciones se hacen a las variables originales. Variables originales, quiero decir, las preguntas que en métodos de investigación se les llama variables aleatorias, ¿verdad? Pero no siempre se analizan como están en el cuestionario, hay que hacerles algunas adecuaciones, y esos trucos pues no vienen en los libros de métodos de investigación, ni los enseñamos en clase. Desafortunadamente pues hay una brecha entre los libros, los artículos y el trabajo cotidiano de investigación, donde todos tenemos muchas preguntas, y esta podría ser una forma de darle respuesta. Así que los invitamos al siguiente taller, y pues ahí trataremos de darle más respuestas y sobre todo aprender del maestro Javier de esta, digamos, avance que se hizo en el formato de captura, que nos permite ahorrar tiempo en la construcción de una base de datos para la tesis o para una investigación o para pues, las publicaciones que salgan del trabajo de campo a través de encuestas, pero lo mismo podría ser a través de entrevistas estructuradas. ¿Y por qué no para ustedes que son antropólogos o que hacen trabajo cualitativo? Pues también puede ser a través de observación participante, la forma como se capture la información o digamos de la realidad cotidiana de las comunidades, de las organizaciones, de productores en general, ya sean, en este caso podrían ser artesanos o campesinos o cafeticultores, etcétera. Bueno, lo dejo hasta aquí, y pues le toca al maestro Javier, ya invadí demasiado su territorio. Buenas noches, y nuevamente gracias por estar en este canal. Hasta luego.
Gracias, Buenas doctor, noches a todos. doctores. Pues sí, esto sería todo de mi parte. Si tienen alguna duda, algún comentario, por ahí está mi número, mi correo. Y pues gracias a todos ustedes por estar aquí conectados. Gracias. Gracias, chicos. Buenas noches a todos. Gracias, muchas Chao, nos gracias. vemos. Hasta luego.